Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy nos encontramos en el aula virtual de Historia del Perú. El tema de la clase de hoy se titula Organización Económica durante el Virreinato. ¿A través de qué se dio? A través del monopolio comercial. El día de hoy, ¿qué vas a aprender? ¿Qué son flotas? ¿Qué son galeones? ¿Qué son corsarios? ¿Qué son piratas? ¿Qué es contrabando? Y todo eso vas a aprender el día de hoy en la clase. Ahora, antes de empezar la clase, vamos a dar una recomendación. Primero, no te olvides de enviar todas tus actividades el mismo día según tu horario. Segundo, no te olvides de ingresar a la plataforma y automáticamente se registra tu asistencia. Tercero, no te olvides de asistir puntualmente a las clases en vivo. Todo esto te vamos a calificar 3 criterios: puntualidad, responsabilidad y la asistencia a las clases en vivo. Dichas las recomendaciones, vamos a empezar con la clase de hoy. Como decíamos, ¿qué era el monopolio comercial? Esto significaba no a la competencia. Recordamos que España estaba en la cúspide de la gloria. Era la potencia, como decirlo así, hoy en día. En aquellos tiempos, aquellos que tenían acumulación de riquezas, de oro, plata, minerales, era aquel que era potencia. Entonces, España era como una potencia comparado de otros países. Ahora, España tenía que ver cómo organizar sus riquezas, cómo traer riquezas a España. Entonces, para eso, organiza y hace una organización económica para controlar su riqueza y también para traerse su oro y plata a España. Entonces, ¿cómo hizo eso? A través de la flota y de los galeones. Ahora, vamos a conocer el día de hoy qué son monopolios comerciales. Significaba no a la competencia. O sea, quería decir que España solamente podía comercializar con América, o sea, con las Indias, con el virreinato. No podían comercializar sus demás enemigos, por decirlo así, otros países. Entonces, monopolio comercial decía no a la competencia. Nosotros vamos a llevar la mercadería a las Indias. Ahora, cuando llevaban las mercaderías, obligaban al pueblo del Tahuantinsuyo, obligaban al virreinato a que les comprara todo lo que España vendía. Y se dice que los productos que llevaba España eran carísimos y además eran productos que el pueblo del Tahuantinsuyo no necesitaba, el virreinato no necesitaba esos productos. Por ejemplo, traían la media de sedas, medias que son delgaditas. Y en el virreinato, ¿para qué necesitaban unas medias delgaditas? No necesitaban porque hace frío. Por ejemplo, traían anteojos. ¿Para qué necesitaban unos anteojos? O sea, traían productos que no necesariamente eran utilizados en el virreinato. Ahora, pero eran obligados a que los compren. Inclusive los vendían 15 veces más su precio. O sea, eran carísimos. Entonces, para aquellos tiempos,
como por ejemplo tenemos Inglaterra, Holanda, Francia, querían comercializar con el virreinato. Entonces, ¿qué hacían? Vendían productos a más bajos precios que España. Entonces, España, para que no haya eso, solamente tenía que vender España hacia América. Y si alguien quería vender, tenían que pedir permiso. Entonces, la corona española creó un sistema de comercio llamado el monopolio comercial, que consistía en que solo podían comercializar con la metrópoli y estaban prohibidos que comercializaran con Inglaterra y con Francia. Ahora, se crea lo que es la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Qué es esto? Es algo exclusivo o un lugar de entrada y de salida, que ahí controlaba España. No podían entrar otros, solamente era España. ¿Y dónde estaba? Estos se encargaban de reglamentar el comercio entre España y sus colonias. Ahora, habían problemas en el monopolio comercial. Recuerden que España tenía enemigos. ¿Y cuáles eran sus enemigos? Era Inglaterra, Holanda, Francia. Ellos querían romper todo el sistema del monopolio español con el propósito de tener acceso a las colonias. Por eso se crea el contrabando. ¿Qué es el contrabando? Es vender productos clandestinos a bajos precios. Y eso les conviene. Les convenía comprar un producto a bajo precio. Recuerden que España vendía 15 veces más su precio. Era carísimo. Ahora, en el contrabando podías comprar a mejor calidad y a menos precio. Entonces se crea el contrabando. Luego viene el corsario. ¿Qué era el corsario? Eran marineros de sus enemigos de España que asaltaban sus embarcaciones. Recuerden que habían dos embarcaciones, se llamaba flota y se llamaban galeones. Entonces los asaltaban y ahí recordamos que las flotas llevaban oro, llevaban plata del virreinato hacia España. Entonces ahí los asaltaban los corsarios. Pero había otro enemigo, que ya no era ni Inglaterra, ni Francia, ni Holanda. ¿Quiénes eran? Eran los piratas. Los piratas no obedecían a ningún reino. Los piratas eran autónomos, por decir así. Ellos también asaltaban a las flotas y a los galeones, que llevaban el dinero, ¿no?, del virreinato, que lo llevaban a España, y eran asaltados. Uno por los corsarios y otro por los piratas. Bien, los corsarios eran marineros enemigos que asaltaban a los galeones, que trasladaban metales preciosos. Muy bien, ahora vamos a responder las preguntas de la retroalimentación. La primera pregunta nos dice: ¿en qué consistió el monopolio comercial? ¿En qué consistió? A que no haya competencia, a que exclusivamente España tenía que comercializar con América. Pregunta 2. ¿Cuál fue la función del Tribunal del Consulado? Era atender los litigios y juicios derivados de las transacciones que había en las transacciones comerciales que se daba entre España. Entonces, comercializaciones y mercantilismo, y así como la regulación
en el comercio. Tercera pregunta. ¿Cuál fue el impuesto que benefició directamente a la corona española? España impuso muchos impuestos. Eran tantos los impuestos. Por ejemplo, el impuesto al tributo indígena que tenían que pagar. Al principio pagaban en intercambio con llama, y te daban, por ejemplo, los productos, pero al final España dijo, no quiero productos, no quiero eso, quiero dinero, quiero monedas. Y luego tenía que el pueblo indígena dar monedas para España. Luego fueron el diezmo, que también eran recopilados por la iglesia. Luego viene el quinto real. El quinto real eran los impuestos de las minas. Recuerden que en el virreinato también existían personas que habían logrado un éxito. Entonces ellos también tenían sus minerías. Entonces las minerías también tenían que dar un aporte a España, que era el 20% de toda su ganancia. Ahora vamos a relacionar según convenga. Vamos a ver cuál es la pregunta que nos dice. Primera pregunta. Nos dice así. Sevilla. ¿Cuál será Sevilla? Puerto principal del virreinato, puerto principal de Nueva España o puerto principal de España. Vamos a ver cuál relación. Sevilla es un puerto principal de España. ¿Te acuerdas? Era el puerto principal donde se llevaban las embarcaciones. B. Portobelo. Vamos a ver qué es Portobelo. Era una feria donde se acudían los comerciantes limeños. C. Tenemos Callao. Callao era el puerto principal del virreinato del Perú. Hasta el día de hoy sigue siendo un puerto principal. Y último nos queda Veracruz. Veracruz es un puerto principal del virreinato de Nueva España. Y aquí le ponemos D. Ya lo resolvimos las palabras. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, diferencia qué es una flota y qué es un galeones. Flota. ¿Qué es una flota? Conjunto de embarcaciones españolas que se encargaban de trasladar los productos. Ahora, ¿entre quién? Primero, entre España y América. Ruta. ¿Hacia dónde era? Sevilla. Portobelo, feria donde acudían los comerciantes en Lima. Ahora, ¿dónde era su destino? Era América. Vamos a los galeones. ¿Qué son los galeones? También es una embarcación. Pero estas embarcaciones eran como de guerra. Recuerden que ahí tenían las mercaderías, entonces tenían que ir bien preparados con sus cañones, tenían que ir preparados como una embarcación de guerra contra los ataques de los corsarios y también de los piratas. Entonces, era una embarcación de origen español que podían ser utilizados como barcos de guerra. Eran barcos grandes, espaciosos para todos. Era bien espacioso. Aquí tenía que ser grande, porque recuerden que todo lo que rescataban tenían que llevarlo. ¿Cómo era la distribución? Entre América a España. Protegían las flotas del ataque de los piratas y de los corsarios. Lugar de destino. ¿A dónde tenía que ir? A España. ¿Y las flotas? ¿A dónde tenían que ir? A América. Esa es la diferencia. Las flotas van a América y los galeones van para España. ¿Llevando qué? Llevando la mercadería, llevando oro, llevando plata, llevando minerales. ¿Hacia dónde? Hacia España. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy, ¿qué hemos aprendido?
hemos visto el monopolio comercial, hemos visto la diferencia, qué es una flota y qué es un galeón. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.